Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 30 de octubre. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, deje lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue la reflexión de Pablo sobre la suerte de su pueblo y la pena que le da su obstinación contra Cristo. ¿Habrá Dios desechado a su pueblo? Ni hablar. Pablo está convencido de que Dios sigue siendo fiel a su promesa, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Dos consideraciones suyas pueden llegar a sorprendernos. Afirma que aunque parezca que el rechazo de Cristo es definitivo, llegará al fin la conversión de Israel. Entonces todo Israel se salvará. Además, la caída de Israel puede considerarse providencial para los otros pueblos. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles. Recordemos que, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, tuvieron que salir de Jerusalén y de Judea, y fue la ocasión para que anunciaran a otros pueblos la buena noticia de Jesús. Ya en el Evangelio, invitado otra vez Jesús a la casa de un fariseo, Jesús aprovecha para darles una lección de humildad. No sabríamos decir si se trata de una parábola o sencillamente de un hecho observado en la vida. Lo que nos busca los primeros puestos era que se ve un defecto característico de los fariseos. Hace pocos días leíamos cómo Jesús se los echaba en cara. Ay de ustedes, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas. Hoy los invita a elegir los lugares más humildes. La lección se resume al final, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya en el Concilio Vaticano II vamos a encontrar una declaración titulada Nostra Aetate, en la que se habla de una postura de la Iglesia con las religiones no cristianas. En el número 4 habla del pueblo judío. Son 2 páginas que haríamos bien en leer en estos días para ambientar el lamento de Pablo y a la vez resituar nuestra postura, el aspecto del pueblo judío al que tanto le debemos en el terreno de la fe. Lo respetamos de corazón y siguiendo el ejemplo de Pablo, no perdemos la esperanza de que un día acabarán aceptando a Jesús. Tenemos fe en la fidelidad de Dios con su pueblo, el pueblo en el que ha nacido Jesús de María, la hija de Sión. Con el Salmo decía, el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. Además, nos aplican también a nosotros mismos la lección, porque los que han sido más privilegiados pueden llegar a aprovechar las caricias de Dios. Por una parte nos duele que en torno a nuestro parezca perderse la fe y veamos alejarse a la juventud y que las vocaciones escasean. Y por otra parte podemos reflexionar sobre nuestra propia persona y preguntarnos si no podría aplicarse a nosotros en alguna medida el lamento de Pablo sobre la ceguera de su pueblo ante tanta luz. Somos higuera que dan fruto que el amo espera, semilla que da el 100 por 1, siervos que sacan rendimiento a los talentos que han recibido. ¿O solo pensamos en Israel a la hora de señalar con el dedo la ingratitud y la inoperancia de los dones de Dios? No hace falta que seamos fariseos para merecer la reprimenda de Jesús.
porque a todos nos gusta aparecer, ser vistos y alabados por la gente. Eso no pasa solo en los actos políticos y sociales, que sigue un riguroso orden protocolario, sino que también en nuestra vida de cada día, en cada uno intenta deslumbrar a otros, mostrando un nivel de vida, unas cualidades que a veces son más apariencia, pero que provocan la admiración y la envidia. Jesús nos ha enseñado una y otra vez que su estilo y por tanto el de sus discípulos debe ser lo contrario, la humildad y la sencillez de corazón, aunque eso de ser humildes no esté de moda en el mundo de hoy. A los seguidores de Jesús no les tendría que importar ocupar los últimos lugares, y no como un truco para que luego nos inviten a subir, sino con sinceridad, por imitación del Maestro, que no vino a ser servido sino a servir. Si fuéramos humildes seríamos más felices, nos llevaríamos menos disgustos, seríamos más aceptados por los demás. A los vanidosos nadie los quiere, y más agradable a los ojos de Dios, Él prefiere a los humildes. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en la Virgen María, la Madre de Jesús, humilde y discreta. Ella no pudo decir, resumiendo también el estilo de Dios en la historia, enaltece a los humildes y a los ricos los despide vacíos, y hablando de sí misma, ha mirado la pequeñez de su sierva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.